Sí, Sí, te Miriam. Sí, escuchamos Miriam. bien. Buenas tardes. Bueno, Bien, gracias. Entonces, bueno, les decía muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Instituto Superior de Profesorado número 3, quien les habla, Miriam de Lucía, directora de la institución, les da la más cordial bienvenida a este conversatorio. Un conversatorio que brinda un marco de cierre a la capacitación institucional llevada a cabo desde hace un tiempo y que se titula La escritura en contextos académicos, a cargo del profesor licenciado en letras Damián Sarro, docente de la casa. Y al mismo tiempo hoy en este conversatorio se habilita, se inaugura un espacio de presentación de un libro que tiene por título De la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad, del autor colombiano Oscar Iván Londoño Zapata. Al decir esto, desde el colectivo institucional ponemos en valor lo que significa justamente hoy para nosotros abrir un espacio que intenta expandir las fronteras institucionales desde lo literario, desde el conocimiento, para convertirse en un espacio virtual, formativo y educativo que abraza a diversas y a distintas geografías. Hoy es una oportunidad única que tendremos todas y todos de disfrutar del libro y su autor. Por lo tanto, en esta jornada serán 3 las personas, los invitados, los docentes que entrarán en diálogo para abordar la presentación del libro mencionado. A continuación, daré lectura a unas breves reseñas biográficas para conocer a quienes nos acompañan y nos halagan con su presencia en esta jornada. En primer lugar, presentaré al autor del libro, el docente, profesor Oscar Iván Londoño Zapata, quien es profesor e investigador colombiana de Tolima desde 1984, licenciado en lengua castellana y magíster en educación por la Universidad del Tolima. Cursa la maestría en lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor asociado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia, IDEAT, de la Universidad del Tolima, director del Grupo de Investigación Configuraciones de la Universidad del Tolima. Recibió el reconocimiento a la excelencia académica y fue distinguido con el grado de honor por sus estudios de pregrado. En 2014, la Universidad del Tolima le otorgó la medalla al mérito académico. Investiga sobre el análisis del discurso en América Latina y el Caribe y los discursos sociales desde perspectivas interdisciplinares. Es autor de Horizontes Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso, del 2011, Poliedros Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso 2012, Los Estudios del Discurso, Miradas Latinoamericanas en 2012, Discurso en Sociedad, entrevista a Teun Van Dijk en 2013 y 2019, Acercamientos discursivos latinoamericanos y del Caribe, La subversión de los discursos en 2016, Balada a 22 voces, Memorias de la balada romántica en la Argentina en 2019, Tejiendo memorias, la balada romántica en español en el mismo año, Gestiones discursivas, acercamientos desde el análisis del discurso, también en 2019, De la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad del año 2020, El esoterismo y sus discursos, año 2021, y además
es coautor de Comunicación, Discurso y Poder del año 2017 y coeditor de Métodos de Análisis del Discurso, Perspectivas Argentinas en el año 2019. Presentaré ahora al docente Mauro Orellana, quien estará a cargo de la presentación del libro. Es licenciado en Comunicación Social y licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, especialista en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación por Flaxo. Es docente regular de técnicas de estudio y comprensión de textos y de lingüística en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente realiza su doctorado en Letras en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una beca otorgada por la misma universidad para llevar adelante la investigación doctoral. Su área temática es la escritura académica, particularmente los procesos de escritura de tesinas de grado. Es integrante de un equipo de investigación que estudia también las prácticas de escritura en la carrera de Comunicación Social. Finalmente, presento al licenciado y profesor y docente de la casa, Damián Leandro Sarro, quien es licenciado, como les dijera, y profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Está a cargo de la sección Literatura del Taller de Sexualidad y Salud Sexual en la extensión de adultos mayores de la Universidad Nacional de Rosario y es catedrático en 3 carreras de nuestra institución. Actualmente cursa el doctorado de Educación en la Universidad Nacional de Rosario y la diplomatura en Corrección de Textos Académicos en la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Publicó La refulgencia del Bicentenario o el mito de Pigmalión en el año 2011, ganador del tercer Premio Nacional de Ensayo Breve, el Manual de Lengua 1 para EMPA, Duncan 2015 y la novela Flagelos íntimos por Alción en el año 2018. En los últimos años se ha especializado en escritura académica con un posgrado en Flaxo y escribe reseñas literarias y académicas para distintos medios periodísticos y revistas universitarias, nacionales y extranjeras. Dando lectura a estas riquísimas reseñas que dan cuenta de una trayectoria intelectual, de una trayectoria de fuerte compromiso con la lengua y la literatura, les damos cordialmente la bienvenida y decirles que es un placer compartir junto a ustedes esta jornada. Saludar también a quienes nos acompañan, a los participantes y las participantes que acompañan este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, Miriam, gracias por la apertura institucional. Saludo a todas y a todos que están participando y acompañan a este encuentro dialógico, polifónico, digamos, que nos convoca, y para encuadrarlo en una capacitación que se desarrolló durante el mes de junio, con 5 módulos, para tratar de abordar, reflexionar, ejercitar y hacer un procedimiento metalingüístico de la implicancia que tiene la escritura académica en nivel superior, en nivel universitario, en contextos académicos y profesionales. Esta capacitación se dio en el marco del programa de formación permanente del Instituto Superior de Profesorado número 3, y la idea fue un desarrollo bastante amplio, porque el tiempo no nos permite profundizar, pero es un desarrollo panorámico
sobre aquellos aspectos que hacen a la escritura académica, como ser la teorización de la escritura propiamente dicha, los géneros discursivos, la tipología y las secuencias textuales, la cuestión de la intertextualidad y la polifonía, la escritura monográfica y por último lo que hace a la normativa de citación, de referencias bibliográficas y de otras cuestiones que dan esa estructura a este tipo de escritura. Entonces, bueno, la capacitación contó con 2 instancias sincrónicas y esta es la tercera que da cierre y se trabajó dentro de la plataforma institucional que todavía, digamos, está en ejercicio en el aula que nos compete. Para hacer el puente, digamos, y una especie de introducción y de acceso a este diálogo, porque acá creo que la palabra que nos va a atravesar es el diálogo, y las distintas voces, quería en primera instancia traer y compartir un breve fragmento que está en el libro de Oscar, que tiene un prólogo de Narvaja de Arnús, y en la página 19 dice textual: en las entrevistas se apela a la perspectiva bakhtiniana del dialogismo y se insiste en la relación con otras voces que todo texto promueve. Y jugando con el sentido de texto, creo que lo que tenemos frente a nuestros ojos, esta pantalla, la podemos ver como una textura, como un texto digital, un texto multidimensional, donde cada rectángulo hay una subjetividad detrás, pero esa subjetividad implica voces, implica diálogo, implica una polifonía que la idea es hacerla explotar en la pantalla y que podamos conversar, que podamos dialogar, y en este sentido bakhtiniano que nos vamos entrelazando por medio de las voces. Así que bueno, como para comentar este marco en el cual se ubica esta conversación y esta instancia, agradezco una vez más al Instituto de Profesorado, a Miriam, a Soledad Acevedo, que es la jefa, la coordinadora del Departamento de Formación Permanente, a todos los participantes que se han lanzado a esta aventura textual de la escritura académica, y a toda la gente que muy amablemente hoy está presente, colegas, docentes, estudiantes. Y a continuación entonces quiero compartir este book trailer que muy amablemente facilitó Oscar Londonio Zapata, como para enriquecer un poco con mayor profundidad, digamos, y dar otra perspectiva audiovisual del libro. Así que yo voy a compartir la pantalla. Bueno, no sé, Sole, si vos me decís cuándo se ve. Ahí está cargando, dale un segundito, ahí empieza.
Bien, también quiero extender el agradecimiento a Mauro Orellana de la Universidad de Córdoba. Así que, Oscar, estamos mayoría en este conversatorio, dos argentinos y un colombiano. Pero bueno, eh, con esta apertura te reitero el agradecimiento, Oscar, por facilitar no solo esta instancia, sino todas las conversaciones y la planificación previa que tuvimos. Creo que en Oscar encontré un colega y un profesional, un intelectual, la verdad muy, muy accesible, muy instruido, muy abierto, y estas instancias nos sirve para, es como en cierta oportunidad lo charlaba con él, es lo positivo, si se puede hablar de algo positivo en este contexto, pero digo, la cuestión de la virtualidad que nos permite acercar y conocer gentes, enlazarnos y generar puentes de sociabilización, ya sea a nivel personal, a nivel institucional, laboral. Así que mi agradecimiento tanto para Oscar y para Mauro. Muchas gracias, Damián. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes y buenas noches para todas, para todos. Me voy a permitir compartir unas diapositivas que ayudarán a orientar mi socialización del texto. Me indican, por favor, si se puede ver bien. Sí, se ve. Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro de la memoria, la reflexión, la escritura en la universidad. Mi agradecimiento a todas y a todos por estar acompañándonos en este acto académico. Quiero dar un agradecimiento especial al Instituto Superior de Profesorado número 3, a Miriam, a Damián por su gentileza al invitarme, al profesor Mauro también por acompañarnos en esta presentación. Bien, aquí observamos dos paratextos claves del libro, su tapa y su contratapa. De la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad fue publicada por la editorial argentina Biblos. Biblos es una editorial con una larga trayectoria, es una editorial argentina con una larga trayectoria y un posicionamiento clave en las publicaciones de las humanidades y las ciencias sociales, como la filosofía, la estética, el género, el arte, la antropología, la lingüística, los estudios culturales. Con esta editorial he tenido el gusto, el placer de publicar 4 obras, ustedes las ven allí. Balada 22 voces, Memorias de la balada romántica en la Argentina. Es un libro de entrevistas también a intérpretes, autores y compositores de la balada romántica producida en este país. Gestiones discursivas, un libro de análisis del discurso, de la memoria a la reflexión, y mi última obra, El esoterismo y sus discursos, que es también un libro sobre análisis del discurso del esoterismo. Hay que decir que de la memoria a la reflexión se inscribe en un conjunto de obras que privilegian la entrevista como género discursivo académico de envergadura. No es mi primer libro de entrevistas. Ustedes pueden observar en la pantalla algunos de los libros de entrevistas que he publicado, tanto a investigadores de los estudios del discurso como de la escritura y algunos intérpretes, como decía
compositores y autores de la balada romántica, de la música popular. ¿Qué me ha permitido esta experiencia significativa con la entrevista? O sea, a la cual llegué en realidad sin pensarlo mucho, sin planearlo mucho. Me ha permitido pensar rutas diferentes para la construcción del conocimiento por la vía de la entrevista académica, y todo aquello que implica su construcción se ha fortalecido mi formación disciplinar, sobre todo la inicial. Me ha permitido reflexionar acerca del papel que cumple la entrevista académica en la divulgación del conocimiento científico. Me ha permitido contribuir a los estudios de la entrevista académica, especialmente aquella realizada a través de soporte escrito, como un género discursivo provisto de rasgos diversos, y me ha permitido aportar a la democratización del conocimiento producido en América Latina y el Caribe sobre análisis del discurso, lectura y escritura y música popular. Quiero presentarles algunos elementos de esta obra, de la memoria, la reflexión, a partir de 3 categorías del texto, del discurso, bastante interesantes. La superestructura, los temas y los paratextos. Es decir, voy a presentar el libro a partir de su superestructura, comentando algunos de los temas que se despliegan en el libro, y a partir de algunos paratextos, pero no van a ser instancias separadas, sino que trataré de articularlas. En primera instancia, voy a hacer alusión a la superestructura del texto, entendida como las diferentes partes que constituyen el escrito. Podríamos decir que la superestructura, en términos generales, atiende a las diferentes partes, los diferentes elementos, los diferentes momentos textuales que el libro despliega. En términos teóricos, Van Dijk, que es el autor que formula esta categoría en los años 70, hablará de categorías como esas partes del texto y de las reglas de formación, como la manera en la que se vinculan, van apareciendo. Hay que decir entonces que de la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad está estructurada en primera instancia por un prólogo, en segunda instancia por una introducción, y después viene el desarrollo, que básicamente presenta las entrevistas. Esta es la superestructura, el esqueleto del texto, dicen algunos autores. Y vamos a hacer un recorrido, ¿cierto?, muy general por cada una de estas etapas, de estas partes constitutivas, para ir mostrándoles qué presenta cada una de ellas. Vamos entonces, un poco el índice, la tabla de contenido ya nos dice algunos elementos de esa superestructura, ¿no? Es una categoría clave para la construcción de textos. Bien. El prólogo, y aquí no voy a ahondar porque no quiero privarlos del gusto de leer este texto escrito por la profesora Elvira Narvaja de Arnoux, que no solamente es un prólogo, sino que se inscribe en el libro como un capítulo más. La profesora Elvira Narvaja de Arnoux es una intelectual, una académica argentina muy prestigiosa en el campo del análisis del discurso, de la glotopolítica y de la pedagogía de la lectura y de la escritura. En la introducción, que es el texto que sigue, la sección, la zona textual que sigue, se dan algunos elementos generales que me voy a permitir comentar. Ustedes van viendo que cada uno de esos apartados se acompaña de unas ilustraciones que operan aquí como paratextos. Entendemos el paratexto como todo aquello que acompaña el texto. Las ilustraciones, las tablas, el mismo índice, la portada, la contraportada. La escritura en la universidad es el asunto que motiva la realización de entrevistas a 8 investigadores destacados en este campo. Aquí están esos 8 investigadores.
de países como España, Colombia, Chile, México y la Argentina. De España nos acompaña la profesora María Luisa Carrillo Pastor y Montserrat Casteló Badilla. De Colombia, Fabio Jurado Valencia y Gladys Estela López Jiménez. De Chile, el profesor Giovanni Parodi, quien lamentablemente falleció hace ya varios meses. Omar Sabah Meruán, también de Chile. La profesora Ada Aurora Sánchez Peña, de México. Y finalmente, Adriana Silvestri, de la Argentina. Estos son los profesores que pues tuve el gusto, el privilegio, el placer de entrevistar. Son grandes académicos en sus países y en otros territorios y nos ofrecen en estas páginas, en estas líneas, su conocimiento, sus memorias y sus reflexiones sobre la escritura en la universidad. Este libro, destinado a profesores y estudiantes interesados en el papel de la escritura en la formación universitaria y también en la primaria y en la secundaria, permite leer a estos expertos invitados de una manera más cercana. Generalmente estamos acostumbrados a leerlos a través de su producción académica, esto es, artículos, libros monográficos, capítulos de libros. Lo interesante de este libro es que nos aproximamos a sus teorías, a sus pensamientos, a través de un género que nos permite esa comunicación más directa. Incluso tratar aspectos, elementos que ellos en sus textos académicos pues no han tratado ampliamente. ¿Cómo fueron elaboradas estas entrevistas? Las entrevistas fueron construidas a través de comunicación electrónica escrita, no fueron entrevistas orales como comúnmente suele suceder. Durante los últimos años. Este medio, ¿sí? Es decir, la escritura como soporte también va delineando, ¿sí?, en estas entrevistas unos rasgos específicos muy interesantes que, digamos, las emparentan con artículos porque tienen en algunos casos citas, parafraseos, la instancia de escritura que permite volver hacia lo escrito, un poco diferente a lo que sucede en la oralidad, permite también ese repensar las ideas. La revisión documental llevada a cabo a partir de la producción académica y científica de los informantes, lecturas de sus artículos, de sus capítulos, de sus libros, facilitó la elaboración de los cuestionarios que estructuran cada texto. Una vez construidos estos guiones, fueron enviados a los investigadores para ser resueltos y estas primeras versiones de los escritos que iban llegando permitieron retroalimentarlos con nuevas preguntas y respuestas que fortalecieron el texto mismo y su desarrollo temático. En realidad es un trabajo cooperativo de muchos meses, muy interesante, de aproximarse al trabajo de cada uno de los autores y de una riqueza conceptual y de aprendizaje importante. El trabajo colaborativo facilitó la configuración de estas memorias y reflexiones. Y están estas dos palabras ahí marcadas con rojo porque más adelante vamos a volver sobre ellas. Que en algunos puntos se encuentran y en otros se distancian debido a los contextos sociales en los que crecieron los participantes, a las tradiciones teóricas que sobre el lenguaje han asumido, a sus formas de comprender la escritura y a la potencialidad y la creatividad del discurso mismo para reconstruir la realidad. Prólogo, introducción y desarrollo, que está constituido por las entrevistas. Aquí vemos imágenes de cada una de las páginas iniciales de esas entrevistas, y ya en el video que ustedes observaron, ese book trailer que se hizo del libro, pues ven ustedes los títulos. Yo quiero, si me lo permiten, recordárselos. Y van a estar acompañados de la ilustración que especialmente se hizo para cada capítulo, para cada entrevista. En este caso, María Luisa Carrillo Pastor nos habla acerca de las experiencias con la escritura. Montserrat Casteló Badilla, usos de la escritura en la universidad. Fabio Jurado Valencia, pensar la escritura con la escritura. Gladys Estela López Jiménez, la escritura como proceso integral del aprendizaje disciplinar.
Giovanni Parodi, la escritura como proceso multidimensional. Omar Sabat, la escritura en el desarrollo académico. Aurora Sánchez Peña, la revisión de la escritura en la universidad. Y Adriana Silvestri, escribir en la universidad, gusto, interés o deber. Las entrevistas están configuradas a partir de dos momentos discursivos. Yo los he llamado momentos discursivos. Un momento de la memoria y un momento de la reflexión. Vamos a ver qué implica cada uno de esos momentos. En la memoria, en esa zona textual de la memoria, los entrevistados evocan algunas de sus experiencias escritoras en la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Esta parte de las entrevistas, que opera como una autobiografía escritural, presenta sus prácticas de escritura en diferentes etapas de escolarización. Cómo aprendieron a escribir en la primaria, cómo escribían en la secundaria, en la universidad. Siempre me pregunté, bueno, y estos grandes autores que leemos, estos investigadores que abordan la escritura desde diferentes posiciones, perspectivas de investigación, cómo habían aprendido, cómo aprendieron a escribir, cómo fueron sus épocas de secundaria, de universidad. Un ejercicio que la mayoría no había hecho. La pregunta que desplegó estas memorias, estas reflexiones, es la siguiente. ¿Qué recuerdos tiene acerca de sus experiencias escriturales en la infancia y la adolescencia? Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos muy cortos de lo que ellos plantearon. Miremos esto que nos dice María Luisa Carrió Pastor. No recuerdo esa época como una etapa que incentivara la producción textual. Simplemente memorizábamos categorías gramaticales como artículos, sustantivos, adjetivos o verbos. Rellenábamos espacios vacíos con palabras correctas. Repetíamos frases que la profesora escribía en la pizarra y copiábamos los textos que ella nos proporcionaba, sobre todo para perfeccionar la caligrafía. Con el aprendizaje a través de la práctica y la repetición, se pretendía que reforzáramos las estructuras que subyacían en nuestra mente. Asimismo, era usual que la profesora comparara las redacciones de los alumnos. Este párrafo, riquísimo en información, en datos, nos permite ya ver un poco esas estrategias, esas actividades, hacia dónde se orientaba la escritura de aquellos años, ¿sí? La memoria, las categorías gramaticales, esa idea de palabras correctas, la repetición de las frases, el perfeccionamiento de la caligrafía, y es posible que algunos nos identifiquemos, porque esto mismo también lo vivimos en esta etapa primaria de escolarización. Montserrat Casteló nos dice sobre los manuales escolares: recuerdo que no los usábamos para aprender a escribir. Las cartillas no eran destinadas para tal fin, sino para aprender caligrafía, actividad que en aquella época era muy importante para la escuela. La cartilla que empleábamos era cuadernos rubios. Había que practicar grafías y repetir palabras y frases hasta la saciedad para garantizar que el trazo fuese correcto y adecuado a las normas estéticas dominantes. Vuelve a aparecer la caligrafía, los libros de texto. Y en este momento de las memorias, no solamente se narran esos acontecimientos, sino que también se reflexiona en torno a ellos, como lo hace Fabio Jurado en este breve párrafo. Los libros de texto y las cartillas son autoritarios y tienden a la monología. Los cuestionarios despojan a los docentes de su propia voz. Estos textos condicionan la burocracia docente, pues solo basta con saber administrar el grupo con las actividades que imponen. Los editores de estos materiales son muy responsables porque los lineamientos curriculares sugieren la innovación y le confieren poder al maestro para tomar decisiones, pero estos solo buscan aparentemente facilitar su trabajo. Giovanni Parodi comenta lo siguiente. A mí me pareció muy interesante esta historia del profesor Parodi, porque de algún modo todos hemos hecho algo similar cuando nos iniciamos en la academia. Dice el profesor Parodi:
Como comenté, tuve la suerte de apoyar en sus investigaciones a Marianne Peronard y de realizar la escritura a máquina, como se hacía en esos años, de sus manuscritos en preparación. Esta labor me mostró tempranamente que para llegar a concluir un artículo de investigación o un capítulo de libro se debe escribir, revisar y reescribir muchas veces el texto en elaboración. Así, una vez que yo había terminado la transcripción a máquina de una parte de un trabajo suyo, la doctora Peronard la revisaba y me la devolvía con correcciones de diversa índole y con nuevos fragmentos de escritura a mano en papeles recortados y pegados con cinta adhesiva. Muchas veces el texto en su primera, segunda o tercera revisión volvía recortado como un rompecabezas y recompuesto por medio de este cortar y pegar con cinta y nuevos párrafos o frases incrustados aquí y allá. A través de este primer apartado, los entrevistados se trasladan al pasado para revivir experiencias sobre las formas como aprendieron a escribir. Las remembranzas hacen emerger sus vivencias con los maestros, así como los ejercicios en clase, los castigos, los libros de texto que empleaban, los escritos que construían, las rutinas de refuerzo en casa, entre otras actividades. Por su parte, esta sección de la reflexión, los entrevistados reflexionan en esta sección mejor acerca del papel de la escritura en la escena universitaria. Después de este momento de memoria, de construcción, de historización de estas prácticas de escritura, viene propiamente la reflexión más teórica sobre el proceso en la universidad. Y se despliegan en cada caso un conjunto de preguntas como estas que tenemos aquí. En el caso de la profesora Gladys Estela López, al preguntarle cuál es la función de la escritura en la universidad, ella responde: el registro y la evaluación han sido funciones tradicionalmente atribuidas a la escritura. No obstante, después de todos los esfuerzos realizados sobre el asunto y de acuerdo con mi experiencia docente e investigativa, puedo afirmar que este proceso no se reduce exclusivamente a registrar y evaluar. Cada vez es más claro que tanto la escritura como la lectura cumplen diversas funciones. En la universidad, la lectura y la escritura, sea en los formatos tradicional o digital, cumplen una función epistémica, debido a que permiten adquirir, transformar y construir conocimiento, y se configuran, por tanto, en prácticas integrales de los procesos de aprendizaje. Además, también son acciones que cumplen una función social y comunicativa. Cuando se le preguntó al profesor Omar Sabat de qué manera concibe usted el pensamiento crítico, qué papel cumple la escritura en su desarrollo, él nos dijo: las definiciones de pensamiento crítico son diversas, aunque yo me inclino por entenderlo como la capacidad de desarrollar argumentos alternativos frente a los que se defienden en el texto. En este sentido, el pensamiento crítico es clave para el desarrollo de valores como la democracia y el respeto por las ideas, y es determinante en la construcción de textos argumentativos sólidos. Por su parte, la profesora Ada Aurora Sánchez, ante la pregunta ¿qué canales serían los más efectivos para devolver al estudiante una mirada sobre su texto?, ella nos dice: a mí en particular me gusta combinar los canales y las formas. Por ejemplo, después de llevarme a casa 30 textos para revisar, observo en el conjunto los aciertos y errores más frecuentes y entonces los escribo en una tarjeta, como si se tratase de una ficha bibliográfica. A la siguiente sesión, o cuando se haya convenido la entrega de los trabajos revisados, formulo una retroalimentación grupal. Sin mencionar los nombres de los autores, puedo ejemplificar aciertos y errores en algunos trabajos elegidos. Luego, devuelvo los textos y les solicito que revisen y me confirmen que las anotaciones son claras y les sirven para intentar mejorar en el siguiente texto. Finalmente, la profesora Adriana Silvestri, ante esta pregunta, que para mí es muy interesante: entonces los estudiantes deben aprender a escribir aún sin sentir placer con ello. La profesora plantea que la escritura no es una cuestión de placer. Y dice ella: por supuesto, la escuela es una institución y su objetivo debería ser que todos los alumnos adquieran determinados instrumentos, enseñar a usarlos. El placer debería estar justificado. Sé hacer esto, pero no me gusta. El desconocimiento no es un argumento.
Por ejemplo, yo nunca sentí placer por la educación física, ni me interesan los deportes. Sin embargo, puedo argumentar a favor de su práctica tanto en la escuela primaria como en la secundaria, con independencia del placer que me causa. Nulo. Las concepciones sobre la escritura, sus funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las políticas institucionales sobre este proceso, las dificultades escriturales, el plagio, el papel de la literatura en la universidad, las estrategias y secuencias didácticas, la toma de notas, los géneros discursivos académicos y las relaciones entre educación básica, media y superior en torno a la escritura son algunos de los temas que estos autores desarrollan en sus entrevistas. Bien. Tras la lectura de los textos, los lectores podrán conocer, entre otros asuntos, cómo aprendieron a escribir los entrevistados, qué experiencias escriturales de la infancia logran evocar, qué prácticas de escritura eran recurrentes en las escuelas de aquellos años, cómo fue el desarrollo de la escritura en la adolescencia, qué retos impuso la universidad para el mejoramiento de los procesos de producción textual, qué plantean los entrevistados acerca de la escritura en la universidad, cuáles son los retos para el mejoramiento de la escritura en este ámbito educativo. En esta oportunidad, las entrevistas, aún inscribiéndose en el dominio académico, permiten que estos autores apreciados por la comunidad internacional sean leídos en una dimensión más directa y personal, en un estilo sencillo, pero no por eso menos abstracto y complejo. ¿Qué papel cumple entonces la entrevista académica en la divulgación del conocimiento científico? Ya apuntaba al inicio de esta intervención acerca de la importancia de la escritura académica en la divulgación del conocimiento científico. Un género incluso en algunos espacios menospreciados, casi que de segunda categoría, porque lo que se privilegia son los artículos, los libros que presentan ese conocimiento sabio, ¿sí? Pero la entrevista académica tiene un potencial para la construcción del conocimiento fundamental. Las entrevistas presentadas en este trabajo no se inscriben en lo que se podría llamar un periodismo de la academia, sino en lo etnográfico. Por tal razón, estos textos no constituyen entrevistas de entretenimiento. Su intención se mueve entre lo académico y lo informativo, entre lo etnográfico y lo histórico, con el fin de respetar esa geografía personal y científica de cada investigador. De tal modo, este libro también abona la reflexión sobre la importancia de la entrevista académica, no solo en el abordaje de diversos asuntos disciplinares, sino también en la divulgación del conocimiento científico, de qué manera nosotros, profesores de lenguaje, podemos integrar poco a poco las entrevistas académicas en nuestras clases para fortalecer esos conocimientos y permitir la construcción de otros. Bueno, una pregunta que yo hacía en la introducción y la lectura en la universidad, ¿qué pasa con la lectura? Pues irremediablemente los autores hablan también de la lectura, porque son dos procesos que no se disocian. Lo que pasa es que el foco aquí es la escritura, pero hay que decir que, pues aunque la lectura no ha sido abordada en este trabajo ampliamente, no se desconoce su importancia y que es un reto futuro. En el futuro hay que hacer libros sobre la lectura en la universidad, en las escuelas, en la secundaria, pues bueno, entrevistas, ¿no? Sobre estos asuntos a investigadores importantes en esos campos. Bien. La invitación entonces, pues es a todos los profesores interesados, no solamente los de las ciencias del lenguaje, sino los de otras disciplinas que también se conciben como profesores de lenguaje, profesor de sociales, y profesor de biología, el profesor de matemáticas, de contaduría, de derecho, de medicina, es también un profesor de lenguaje. Sus disciplinas, sus campos de conocimiento son prácticas discursivas, despliegan modos de decir particulares y bueno, esto debe ser aprendido por los estudiantes. Así que la invitación está aquí a leer el libro, a disfrutarlo y a recorrer a través de este conjunto de voces todos estos asuntos que definitivamente son de indudable interés para la comunidad académica en general. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Oscar. Bueno, ahora vamos a dar paso a Mauro,
su intervención para después poner sobre la mesa, digamos, un par de preguntas y abrir el diálogo. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Damián, a Miriam y a Oscar, que fue tendiendo los puentes, haciendo que las distancias geográficas se achicaran, se acortaran en la posibilidad que nos otorga el Zoom y este contexto tan particular, que de otro modo no hubiera sido posible. Así que bueno, es un gusto estar y compartir con cada uno de ustedes que están aquí. Bueno, en mi caso, la invitación, les debo contar, que viene de Oscar, es que yo participé en una reseña de este libro. Yo a Oscar lo conozco por sus trabajos de entrevistas de análisis del discurso de otros libros, como ustedes conocieron y que presentaron anteriormente. Me interesó, digo, para conocer parte de algunos de los analistas del discurso, porque es un campo que también me interesa a mí particularmente, y a partir de eso se extendió un puente, una comunicación, y conocí su libro, apenas salió el año pasado, y bueno, tuve la suerte y el gusto de poder hacer la reseña del libro. Yo no voy a como detenerme en algunas cuestiones que muy bien describió, planteó y fue preciso Oscar en la estructura del libro, en los 8 capítulos. A mí sí me interesa destacar algunos puntos. Por un lado, bueno, el género de entrevista, como él mencionó, el género de entrevista en ese encuentro y en la posibilidad de intercambio y en el diálogo, como también planteaba Damián al inicio del encuentro, con los entrevistados, en este caso los especialistas en el campo del discurso, perdón, en el campo de la escritura académica, algunos también especialistas en el análisis del discurso. Ese género de las entrevistas permite también acercarnos y conocer de un modo diferente, a partir de un registro diferente, a partir de un trabajo con la palabra de modo diferente, lo que ocurre con los textos como los papers que circulan en las revistas científicas, o como capítulos del libro, que son dos de los géneros más comunes en nuestras comunidades académicas. Así que por un lado a mí me parece como muy interesante el trabajo con las entrevistas, por ese modo de acercarnos, y por conocer también, y eso me parece que es interesante, en ese juego con la memoria que hace cada uno de ellos, es en algún punto sentir empatía y reconocer en esas trayectorias también nuestras propias trayectorias. Hay un juego que si se quiere es como de un espejo, donde nos vemos reflejados en eso que ellos experimentaron, a lo que nosotros hemos hecho. No solo lo que hemos hecho, sino también, y acá me interesa como detenerme en algunas cuestiones, identificar las principales corrientes o perspectivas vinculadas a la enseñanza de la lengua y la literatura en América Latina, en Argentina particularmente, digo, después también en Chile, uno va conociendo ciertas tradiciones que son comunes y que a lo largo del tiempo, que nos dedicamos a estudiar, también la didáctica de la lengua y la literatura han ido mutando, han ido cambiando, han ido transformándose en los últimos años o en las últimas décadas. Entonces también el libro ofrece como un panorama de cuáles han sido las principales corrientes, perspectivas vinculadas a la enseñanza de la lengua y la literatura en la tradición latinoamericana, con sus matices en los diferentes países. Y acá también es el otro punto que a mí me interesaría plantear del libro. El libro ingresa dentro de lo que se llama el campo de la escritura académica, que es un campo relativamente reciente en América Latina. Digo que es reciente en América Latina porque tiene un desarrollo de aproximadamente 30 años aproximadamente. Digo, la expresión escritura académica aparece en los primeros artículos en el 2002, con un texto de una autora que se llama Paula Carlino, que está preocupada por la escritura académica desde la mirada de la práctica de enseñanza, y digo que es relativamente reciente en América Latina porque es una tradición más extensa en el contexto anglosajón, digo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Digo, hay un desarrollo desde los años 70 aproximadamente en adelante vinculado con la escritura académica, y Paula Carlino es una investigadora argentina, desarrolla toda una línea vinculada con ese enfoque, y a partir de allí también uno empieza como a reconocer todo un campo de distintos recorridos. La escritura académica también nace, y eso tiene un contexto previo en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, como un antecedente,
cuando con la cátedra de Elvira Arnoux, Oscar mencionaba a esta autora, que es un referente en el estudio del discurso en América Latina, a nivel internacional, y nace, y es interesante mencionarlo, a partir del reconocimiento de las disímiles, diferentes trayectorias educativas que llegaban los estudiantes a la universidad. Esto en Argentina viene acompañado de un proceso que era el proceso de transición democrática, donde crecen las carreras de ciencias sociales sobre todo, donde aumentan las matrículas, y lo primero que se observa es que hay un cambio de los estudiantes, digo, de los recorridos y las trayectorias, y las desigualdades, capitales culturales diferentes. En ese marco surge toda una preocupación vinculada por la lectura y la escritura a partir también de ciertos marcos teóricos que estaban desarrollándose a partir de los 70 o 80. A partir de allí, digo, con esto por un lado, la perspectiva de Paula Carlino, con una perspectiva de Elvira Arnoux en Argentina, que dan cuenta también de dos tradiciones que se cruzan en el campo de la escritura académica, que es una tradición que viene desde la perspectiva de la educación, y una tradición que viene desde el campo del análisis del discurso y la preocupación por las teorías del lenguaje. Esto que nosotros conocemos como escritura académica, y que ustedes se encargaron, digo, estuvieron trabajando con Damián en estos 5 módulos, tiene una base y un sustrato que tiene sus raíces en este pequeño señalamiento que yo indico en estos 2 recorridos. Y que tiene que ver con reconocer diferentes trayectorias, desigualdad de capitales culturales, y una preocupación, para mí también es importante esto, una preocupación que nace de las universidades argentinas, de las universidades públicas argentinas, preocupadas para ofrecer un acompañamiento a los estudiantes que ingresan con esas desigualdades de capitales, porque si no lo que termina ocurriendo, y creo que en parte ocurre actualmente, se produce lo que algunos autores llaman la puerta giratoria, así como aquellos que entran rápidamente son los que salen, aquellos que no tienen los capitales culturales para permanecer en las universidades o en los institutos de educación superior. Yo cuando diga universidad voy a estar hablando igual de los institutos de educación superior. Ese campo fue creciendo, se fue complejizando, fueron desarrollándose libros, publicaciones, tesis doctorales, y hay una reflexión en los últimos años de todas estas tradiciones, y unas reflexiones de investigadores sobre este campo, tratando de trazar, de reconocer estas características de este campo. Esto que indico, por eso mencionaba que la importancia del libro de Oscar, porque el libro de Oscar viene a ingresar en este campo, y viene a ofrecer estas voces de estos investigadores, en estas trayectorias, que vienen desarrollando en aproximadamente 20, 30 años. Entonces, el libro de Oscar permite, desde un lugar diferente, conocer este campo de estudio. El libro de Oscar recupera las voces fundamentalmente, sí, centralmente, de investigadores vinculados al campo del lenguaje, o de las teorías del lenguaje. Son todos investigadores, lingüistas, analistas del discurso, profesores y docentes de inglés. Y esto que voy mencionando también da cuenta de las distintas trayectorias de los investigadores que vieron confluyendo en este campo de estudio de la escritura académica en Latinoamérica, o más bien, diría yo, de Hispanoamérica, porque también entre los desafíos que queda pendiente, y que es un desafío también para el campo, es saber qué es lo que ocurre en Brasil, digo, para poder pensar un panorama latinoamericano vinculado a la escritura académica. Hay una serie de temáticas claves para pensar. También lo interesante del libro no solo es reconocer las diferentes trayectorias de los investigadores, sino también reconocer sus puntos de vista diferentes. Digo, también el libro abre a quienes venimos estudiando en ese campo la polémica, la discusión, a los distintos puntos de vista por los distintos recorridos y trayectorias y las investigaciones que venimos realizando dentro de ese campo. Hay autores que coinciden, otros que establecen algunas diferencias y matices, de manera que también el libro ofrece un abanico de lecturas de este campo vinculado a la escritura académica. Y por último, porque yo no quería ocupar mucho espacio, digo, Oscar hizo muy bien esa descripción, me interesaba marcar la idea de la entrevista, marcar este aspecto vinculado con el aporte de este libro al campo de estudio de la escritura académica,
digo, reconociendo esta tradición de aproximadamente 30 años vinculado a la escritura académica en América Latina y en Argentina particularmente, donde estamos situados nosotros ahora. Y también sí me interesaría, digo, también pensando por lo que conversamos con Damián, digo, quienes están asistiendo a este encuentro en el día de hoy, es que es un libro que permite, digo, está pensado para distintos públicos.